¿Sabían ustedes que actualmente 380 millones de cristianos en todo el mundo están enfrentando persecución o discriminación por causa de su fe? ¿Sabías que en el año 2024 casi 5,000 cristianos fueron asesinados por causa de su fe? Casi 8,000 iglesias fueron atacadas, sufrieron alguna clase de atentados, y casi 5,000 cristianos fueron encarcelados. ¿Alguna vez te has sentido de alguna manera solo por el hecho de ser creyente? ¿Alguna vez has sentido esa sensación de sentirte pues como aislado, como discriminado por vivir de una manera diferente a la que el mundo vive? Hoy vamos a hablar de un hombre que enfrentó este mismo desafío, pero durante 300 años. Enoc, un hombre que vivió en medio de una generación corrupta, en un tiempo donde seguir a Dios no era la norma, sino la excepción. Y sin embargo, este hombre obtuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Veamos entonces juntos qué hizo que la vida de Enoc fuera tan especial. Hebreos capítulo 11, versos 5 y 6 dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspasó Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por medio de este ejemplo de fe persistente, el escritor de Hebreos pretende fortalecer a aquellos primeros receptores de esta carta, de este mensaje, que ya hemos mencionado el domingo pasado, que estos receptores eran cristianos creyentes de origen hebreo, eran judíos que habían abandonado ya su antigua religión judía, esa religión ritualista basado en ese sistema de rituales, y ahora por haber abandonado su fe estaban enfrentando muchas dificultades. Les costaba mantenerse firmes en su fe. Y el escritor de Hebreos menciona ahora a Enoc. Enoc, puesto que Enoc es un gran ejemplo de esa fe genuina que persevera en medio de la oposición. Enoc nos da un ejemplo de una fe perseverante, de una fe que resulta o tiene como consecuencia una verdadera comunión con Dios. Las tres enseñanzas principales que veremos hoy en esta mañana serán: número 1, la fe que persevera; número 2, la fe que agrada a Dios; y después veremos la fe que vence. Sobre la fe que persevera diremos dos cosas. Primero diremos que esta fe solamente se deja ver en aquellos hombres o mujeres que caminan con Dios. La fe perseverante no la encontrarás en personas que no tienen una relación verdadera con Dios. Dice la historia narrada en Génesis sobre este hombre, en el capítulo 5, verso 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cómo te gustaría ser recordado cuando ya no estés en esta vida? La respuesta que des a esta pregunta es la huella que tú quieres dejar en aquellos que amas, en aquellos que tuvieron comunión contigo, en aquellos que te conocieron. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué huella te gustaría dejar
en los corazones de tus hijos, de tus nietos, de tus amigos, de aquellos que te conocieron. Seguramente todos queremos impactar de una manera positiva, ¿verdad? Dejar un buen legado, un buen testimonio a todas las personas que nos rodean. Y pensamos quizá de ser recordados como personas bondadosas, que se nos recuerde como alguien amoroso, que cuando nuestros hijos hagan memoria de nosotros no les venga a la memoria cosas negativas, sino que de alguna manera hayamos impactado sus vidas, sus corazones, y recuerden cosas buenas de nosotros, que fuimos generosos, que fuimos sabios, que fuimos buenos padres. Todas esas cosas son buenas. Pero aquellos que hemos conocido a Dios, nuestro mayor honor será que se diga de nosotros que caminamos con Dios en esta vida. Esto sería muchísimo mejor a que se recuerde de nosotros por nuestras capacidades. Era un trabajador muy diligente, era un ingeniero muy profesional, tenía tantas destrezas en el deporte, o era tan bueno para hablar. No, para nosotros el mayor honor sería que se nos recuerde por haber sido personas que vivimos con Dios, que anduvimos con Dios, que caminamos con Dios en los días que nos tocó vivir en esta vida. De Enoc se dice que no caminó con Dios. Ese fue el legado, esa es la huella que quedó. Enoc fue un hombre que caminó con Dios. ¿Qué significa esto? Enoc caminó con Dios. Esta es una forma de decir que Enoc tenía una comunión cercana, íntima con Dios. Cuando la Biblia habla de caminar, de andar, cuando habla de un camino, se refiere, hermanos, a la manera cotidiana en que se vive. Y Enoc era una persona que vivía cotidianamente con Dios, bajo una obediencia continua, perseverando cada día. Enoc era un hombre que perseveró en su fe y logró esa fe inquebrantable en medio de la oposición del mundo. Enoc caminaba con Dios, lo cual significa que su fe no solamente era intelectual o ritualista. Enoc vivía diariamente con una fe relacional. La fe de Enoc era una fe de comunión, una fe relacional. Y quienes tienen esta clase de fe, se puede decir de ellos que son personas que caminan con Dios. Cuando alguien tiene una relación cercana con Dios, puede conocer la voluntad de Dios, puede oír lo que los demás no oyen y pueden ver lo que los demás no han visto. Así era Enoc. Enoc no solamente creyó en la existencia de Dios, sino que vivió cada día para Dios. Durante todos los días de su peregrinar en la tierra, Enoc vivía con Dios y para Dios. Y es por eso que se presenta a Enoc como uno de los héroes de la fe, porque a él no le bastó con conocer de Dios, saber que Dios existía, sino que él diariamente caminaba con él, dependía de su dirección. Y esto significa que aún en esa época, a esa edad tan temprana de la historia, ya había hombres que buscaban agradar a Dios. Hombres que genuinamente buscaban conocer la voluntad de Dios. Hombres que con la revelación tan limitada que tenían de Dios, ya había hombres que querían obedecerlo. Ya sea
por el testimonio, por esa revelación general que cuando el hombre voltea y ve la creación y concluye la grandeza del firmamento, no puede ser obra de la nada. Tiene que haber un Dios que haya hecho esas estrellas, esas constelaciones, esas dos lumbreras que están por encima de nosotros. Cuando el hombre ve la sabiduría que hay en la creación, el orden tan perfecto, y llega y concluye, hay un Dios, debe de haber un Dios, ya sea por el testimonio de la revelación general o por el testimonio de la conciencia que ellos tenían. Esa conciencia que nos dice, mentir es malo, matar es malo, tomar lo ajeno es malo. Ya sea, hermanos, por esa revelación tan limitada que ellos tenían, o por las enseñanzas que les pudieron haber transmitido sus antepasados, ¿no? Adán. Sea como sea, con esa revelación tan limitada que tenían, ya había hombres que buscaban agradar a Dios, conocer su voluntad y agradar a Dios. Así como Abel, tenemos ahora el caso de Enoc. Enoc, un hombre que buscaba conocer la voluntad de Dios y obedecerlo, que seguía paso a paso a Dios. De alguna manera él quería alinear su voluntad con la voluntad de Dios. Porque no se puede decir de nadie que camina con Dios sin estar de acuerdo con Dios. Así es que no tuvo que alinear su voluntad, sus deseos a lo que Dios quería. No se podía decir de Enoc que él caminó con Dios si no estaba Enoc de acuerdo con Dios. La Escritura dice, ¿andarán dos juntos si no se pusiesen de acuerdo? Entonces Enoc de alguna manera alineaba su voluntad a los propósitos, a la voluntad de Dios. Y por eso se dice que andaba junto con Dios, caminaba con Dios. Hizo de la voluntad de Dios su voluntad. Imagina a un viajero que decide cruzar el desierto. Y al comienzo del desierto se encuentra un guía y le dice, ¿cuál es tu propósito? Yo quiero cruzar este desierto, pero este desierto es muy peligroso. Tú no lo puedes cruzar solo, necesitas de mi guía. Necesitas de mi ayuda. Yo sé cómo cruzar este desierto. Y el viajero en su necedad dice, no, yo quiero caminar solo. No importa que no lo conozca, yo quiero caminar solo. Y así se adentra por las arenas del desierto. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir? El único destino que le espera a este hombre necio será la muerte. Hermanos, ¿pero qué si algún viajero llega y con humildad pide la ayuda de este guía experto? El guía sin ningún problema llevará a salvo hacia el otro lado al viajero. Así, hermanos, es nuestra vida con Dios. Necesitamos caminar diariamente con Dios dependiendo de su dirección. Ahora, el viaje de Enoc duró 300 años. Alrededor de 300 años, este hombre caminó siendo guiado por Dios. Sería correcto, porque recuerdo yo que en la Escritura se dice que a los primeros creyentes se les llamaba los del camino, los que caminaban con Dios. Sería correcto pensar que caminamos con Dios porque venimos a la iglesia los domingos. Esa descripción de caminantes, hombres que caminan con Dios, se podría atribuir a nosotros cuando el que recibió este título caminó con Dios por más de 300 años, toda su vida.
Sería correcto pensar que hay fe salvadora cuando no hay evidencias de esta fe como la que tuvo Enoc en nuestra vida cotidiana. O cuando alguno sale de la iglesia y no deja el pecado y sale a vivir sus propios deseos. No alinea su voluntad con Dios, pero él cree que camina con Dios porque viene una vez al domingo, visita la iglesia de vez en cuando. La fe de Enoc nos enseña, hermanos, que caminar con Dios es algo diferente. La fe genuina, la fe salvífica, hermanos, no es una experiencia pasajera. No es una emoción momentánea. No es alineo mi voluntad por unas horas el domingo con Dios. No. No. Así que este primer aspecto de la fe que persevera es que los que poseen esta fe son hombres y mujeres que caminan con Dios. Ahora vamos a pasar al segundo aspecto de la fe que persevera, el cual es la persistencia. La persistencia en medio de la maldad del mundo. Enoc no vivió en tiempos de avivamiento. Enoc no vivió en medio de un despertar espiritual donde hubiera un fervor por las cosas de Dios en el mundo. No. Enoc no estaba rodeado de personas piadosas. No se dice que su familia fueran creyentes también. No se dice nada de eso. No se dice que su ciudad, que su pueblo, que su comunidad era como él. No. Por lo contrario, Enoc creció en una generación corrupta, alejada de Dios, llena de maldad. Quizás, hermanos, los creyentes hebreos que recibieron esta carta sentían que era un tiempo muy difícil para ser creyentes, que la oposición era mucha, que sus hermanos que no habían abandonado el judaísmo los habían rechazado, ya no los miraban como antes, les costaba trabajo encontrar trabajo, se les cerraban las puertas. Eran menospreciados por haber adoptado el cristianismo. Y quizás ellos pensaban, oh, qué tiempo tan difícil es hoy para ser cristiano. Quizás hoy tú pienses lo mismo. Quizás tú piensas que hoy más que nunca es difícil ser cristiano. Hermanos, el ejemplo de Enoc nos recuerda que la fe verdadera va a persistir en medio de las dificultades. En medio de los tiempos más desfavorables, la vida de Enoc nos recuerda que la fe verdadera persiste. Enoc vivió en días de una decadencia moral. Los hombres eran violentos, inmorales. Enoc vivió en esa generación que precedió el diluvio de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Y en medio de esa corrupción moral y espiritual del mundo, estaba este hombre con una fe persistente. Hay otro pasaje que habla acerca de la vida de Enoc, Judas 1:14. Nos dice que era lo que hacía Enoc en medio de esa generación corrupta. Dice la escritura, profetizó Enoc. Predicó. Enoc era un profeta, predicó. Este hombre séptimo desde Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. En medio de este mundo, de ese mundo impío, de esa sociedad, de esa humanidad decadente y corrupta, Enoc predicó, profetizó, habló en contra de ellos.
se opuso a ese mundo. Cuando todos corrían más y más hacia el pecado, Enoc pensaba diferente, Enoc vivía diferente, Enoc hablaba diferente. Cuando esa generación dice, hablaba cosas duras en contra de Dios, lo que significa esa palabra duras es ofensivas. Cuando los hombres del mundo con sus labios ofendían a Dios, Enoc caminaba en amistad con Dios. Dice Génesis 5:6, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Enoc no se dejó arrastrar por la cultura. Él fue diferente. Él era un hombre contracultural. Se mantuvo fiel. En medio de la impiedad, él se mantuvo fiel a lo que creía. Mientras el mundo decía, vive como tú quieras, y se desataba en la inmoralidad y en la violencia, Enoc iba en contra de eso y vivía para agradar a Dios. Mientras todos se alejaban de Dios, Enoc se acercaba todos los días a Dios. Mientras la gente vivía sin temor del juicio venidero, ¿qué hacía Enoc? Según Judas, Enoc predicaba con valentía sobre ese juicio. ¿Se da cuenta que no es tan diferente al mundo en el que hoy vivimos? La vida de Enoc es totalmente opuesta a la vida del mundo en el que le tocó vivir. Enoc fue una luz en medio de la oscuridad de su época. Esos son los creyentes. Eso era lo que podían aprender aquellos hermanos judíos, hebreos, al recordar la vida de Enoc. Enfrentamos la oposición, enfrentamos el rechazo, ellos van en un rumbo y nosotros vamos en otro. Ellos van en el camino de las obras, del sistema, de los rituales, y nosotros vamos por el camino de la fe. Y eso causa conflicto entre nosotros. Este mundo es oscuro, pero Dios tiene en este mundo a creyentes. Los ha dotado de una fe genuina, una fe que persevera en medio de la maldad del mundo. Y ustedes, hermanos, son luz en medio de las tinieblas. Iglesia, ustedes deben de ser luz en medio de la oscuridad. Y cuando vea usted las noticias y vea el mundo blasfemando en contra de Dios, hablando cosas duras en contra de Dios, corriendo precipitadamente hacia todo lo que ofende y es contrario a la voluntad de Dios, usted es diferente. Cuanto más sean densas esas tinieblas, más va a brillar el testimonio de aquellos que caminan con Dios. Caminar con Dios, entonces, es ir en contra de la corriente de este mundo. ¿Caminas tú con Dios? ¿Caminas tú con Dios? ¿Dónde crees que camina Dios? ¿Tú crees que vas a encontrar a Dios caminando por el sendero donde va caminando todo el mundo? ¿Tú crees que puedes encontrar a Dios yendo en esa misma corriente por donde va todo el mundo? No, Dios no camina en el mismo sentido, en el mismo rumbo donde van los impíos. Dios no camina de la mano de sus amigos por el camino fácil. Yo pensaba en la fe genuina como la vida del salmón. ¿Conoce usted ese pez?
La fe genuina es como el salmón que va luchando contra corriente hasta alcanzar su destino. La fe genuina es como este pez que sigue adelante contra corriente, luchando contra esas aguas turbulentas, poniendo todo su esfuerzo en ir en contra de esa corriente, guiado por su naturaleza. Porque ¿quién le dijo a este pez, quién le dijo al salmón que su hogar está en las alturas? Su propia naturaleza es lo que lo lleva a ir en contra de la corriente de esas aguas turbulentas. Así también veo yo a los creyentes que van contra corriente, hombres y mujeres convencidos en su nueva naturaleza que su hogar no es este mundo. No buscando el agrado de los hombres, no buscando ser del agrado de este mundo, sino buscando algo mejor. No os conforméis a este siglo, dice la instrucción apostólica, no se conformen a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Caminar con Dios es ir en contra de la corriente de este mundo. No es fácil. No es el camino amplio por donde van los que caminan con Dios. Los que caminan con Dios van por donde camina Dios, por donde caminó Cristo. Por el camino angosto, por el camino del sufrimiento, por el camino de hacer la voluntad de Dios en medio de este mundo de tinieblas. ¿Vives conformándote o transformándote? ¿Te conformas a este mundo? ¿Vives buscando conformarte, ser del agrado de las personas de este mundo? Personas que aborrecen a Dios, personas que blasfeman en contra de Dios, personas que ofenden todos los días en pensamiento y obra al Dios que tú dices amar y tú buscas conformarte a la vida de ellos. Esto no es lógico. O buscas transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento. Y vas luchando contra corriente, sabiendo que tu hogar no es aquí. Tu hogar es en la presencia de nuestro Dios. Vivimos así contra corriente, vamos en sentido opuesto al mundo. Recuerda, querido hermano, que la fe que persevera es aquella que persiste en medio de la maldad del mundo. No es la fe que cede. Enoc no cedió. Por 300 años de decadencia moral y espiritual, no cedió. Y la iglesia de Dios no está aquí para ceder a este mundo, para ceder y adaptarse a este mundo. Nuestra iglesia no está aquí en esta ciudad plantada para ceder a este mundo, a las modas de este mundo, para agradar a los hombres de esta ciudad. No estamos aquí para eso. Estamos plantados por la gracia de Dios en esta ciudad para hacer luz en medio de las tinieblas. No nos vamos a conformar a este mundo. La fe de Enoc perseveró en medio de la maldad y además, dice la Escritura, agradó a Dios. Agradó a Dios. Como dice el texto que leímos, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora hablemos de la fe que agrada a Dios. Cuando el escritor escribe estas palabras, quizás alguno pensaba en aquellos días en volver atrás y regresar a su antigua religión, a esos sistemas rituales. El escritor entonces les recuerda, acuérdate, ¿no?
Acuérdate de Enoc. Y el testimonio que Dios dio de Enoc fue que agradó a Dios. Y agradó a Dios por fe, por su fe, no por sus obras, no por lo que él hizo. Él fue del agrado de Dios porque tuvo fe. Recuerden, desde el principio, desde la época más temprana, hablando de Abel y ahora de Enoc, se nos ha enseñado que sin fe es imposible agradar a Dios, que aquellos que son del agrado de Dios no es por lo que ellos hacen, sino por lo que ellos confían en el Dios que conocen, su confianza en Dios. Qué interesante ver que la doctrina de la sola fe está desde Génesis, que no somos salvos por obras, sino somos salvos por la fe en nuestro Dios. Nadie puede caminar con Dios o recibir esta descripción de ser un hombre que camina con Dios por el hecho de cumplir rituales. No. Los que caminan con Dios por la fe. Aquellos que caminan con Dios son los que confían plenamente en Él. Y aquellos de los cuales Dios da testimonio son aquellos que pusieron su confianza en Él. Solamente ellos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Enoc es un ejemplo de la justificación por la fe. Enoc agradó a Dios porque tenía una convicción firme de que Dios existía. Segundo, es un ejemplo de la justificación por la fe porque este hombre no confiaba en sus propias obras, sino que confiaba en la recompensa que hay para aquellos que buscan a Dios. El salmista dice, cercano está Jehová de todos los que hacen sacrificios. Cercano está Jehová de todos aquellos que cumplen un ritual. No, ¿verdad? El salmista dice, cercano está Jehová de todos los que le invocan, pero, dice, de todos los que le invocan, de veras, de corazón, con fe, con sinceridad. A ellos, dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. ¿A quiénes? No son los sistemas ritualistas, es el corazón, es la fe en el Dios que se nos ha revelado. Y ese conocimiento que Enoc tuvo, lo transformó, lo cambió, lo llevó a vivir una vida diferente. Porque nadie que conoce verdaderamente a Dios puede vivir igual. Enoc caminaba con Dios, conocía a Dios, y como consecuencia y como evidencia de que en verdad conocía a Dios, Enoc vivía diferente. ¿Se da cuenta que la Escritura no nos deja espacio para esa creencia que muchos tienen cuando tú les preguntas, ¿serás salvo? ¿Crees que si mueres hoy irás y serás bien recibido en la presencia de Dios? Y muchos te dicen, no lo sé. Realmente no sé, no hay manera, te dicen, no hay manera de saber si en verdad fui del agrado de Dios o no. Desde el principio, hermanos, Génesis. Desde el Génesis está plasmado la justificación por la fe, que si crees verdaderamente y pones toda tu confianza en Dios, serás recibido, serás del agrado de Dios. ¿Y cómo puedo saber si tengo esa confianza en Dios? Tu vida es transformada. Vives de manera diferente. Por sus frutos los conoceréis. Enoc agradó a Dios por su fe. Y esa fe lo llevó a vivir de manera diferente.
Primera de Juan 2:3. Dice la Escritura, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿Cómo puedo saber si en verdad tengo comunión con Dios, si he conocido a Dios, si soy salvo? Que nadie crea esa mentira de que es imposible saber si estás en comunión verdadera con Dios. La Escritura es clara y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Si en verdad llegamos a conocerle, hay una forma de saberlo. Si guardamos sus mandamientos. El que conoce a Dios inevitablemente vive una vida queriendo agradar a Dios. Pues el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Así de claro, así de sencillo. O recordamos las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es diferente, ha sido transformado, las cosas viejas pasaron, su antigua vida, su manera de vivir ya pasó, quedó atrás y ahora está viviendo una vida nueva. Entonces hemos hablado sobre la fe que persevera y sobre la fe que agrada a Dios. Y la última enseñanza de esta mañana es la fe que vence. La fe de Enoc fue una fe que venció a la muerte. Por la fe, dice el versículo 5, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Cuando usted lee Génesis 5, encontramos una genealogía, la genealogía de Adán. Ahí aparecen las generaciones que vienen después de Adán. Y cuando llegamos a esta clase de capítulos donde hay genealogías, a veces se comete el error de pasarlos por alto. Aquí no hay nada de enseñanza. Dices, si vas, te brincas, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Dónde se acaban? Ya, continúas. No, hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ahí hay una verdad, ahí hay enseñanza. Ahí hay algo que Dios quiere comunicarnos. Capítulo 5 de Génesis, están esas genealogías. Y la frase recurrente, el enfoque de este capítulo, aquello que el autor sagrado quiere resaltar en este capítulo, es que desde Adán comenzó a pasar algo. Comenzó a reinar la muerte. Dice, Adán vivió 930 años, tuvo hijos y murió. La frase es, y murió. Esta es la frase que se repite, y murió, y murió. Seth vivió 912 años, tuvo hijos y murió. La muerte comenzó a reinar desde Adán. Enos vivió 905 años, tuvo hijos y murió. Cainán vivió 910 años, tuvo hijos y murió. Mahalalel vivió 895 años, tuvo hijos y murió. Jared vivió 962 años, tuvo hijos y murió. La enseñanza aquí es, desde Adán comenzó a reinar la muerte. Adán fue hecho a la imagen de Dios, pero pecó. Y después tuvo hijos. Y esos hijos que tuvo fueron a su propia imagen. ¿Cómo era Adán cuando tuvo hijos? Era pecador, corrupto, era una criatura frágil, miserable, y ahora era una criatura mortal, moriría. Y todos sus hijos nacieron igual. Todos murieron como Adán. La muerte comenzó a reinar. Su descendencia fue pecadora. Adán fue sentenciado. A él se le dijo, polvo eres y al polvo volverás. Y así como él, sus descendientes estaban recibiendo esta misma condena. Desde ese momento, desde que Adán recibió la condena, la sentencia, en polvo eres y polvo te convertirás, Adán comenzó a morir. Vivió 930 años y luego murió.
Desde entonces todos los seres humanos, hijos de Adán, nacemos para morir. Todos los seres humanos hemos nacido y desde el momento que nacemos hemos venido aquí a morir. Morimos gradualmente a lo que le llamamos vivir. Eso que llamamos vivir no es otra cosa sino un morir gradualmente. Pero después de eso encontramos a este hombre, Enoc, séptimo desde Adán. El séptimo que se nombra es Enoc. Y por su fe, este hombre no experimentó la muerte. Esto, lo cual nos indica, aquí hay un mensaje muy temprano, muy desde el inicio, algo que Dios quería enseñarnos, que todos los que confían en Dios vencerán a la muerte. Enoc tuvo fe en Dios y Dios nos dio un mensaje a través de él, llevándoselo sin ver la muerte. La victoria sobre la muerte es lo que les espera a todos los que ponen su confianza en Dios para ser salvos. La fe que persevera, la fe que descansa en las promesas de Dios, es la misma fe que vence a la muerte. Sabemos que al morir estaremos vivos en la presencia de Dios. ¿Podemos saber eso? ¿Cómo sabemos? Si poseemos la fe que persevera, esa fe que descansa en las promesas de Dios, si caminamos con Dios, hermanos, venceremos a la muerte. Esa es la enseñanza que se encuentra a través también de la vida de Enoc. Así es que aquellos hermanos que estaban sufriendo dificultades, persecuciones, y les era muy costoso vivir su cristianismo, podían reflexionar en Enoc, que venció a la muerte. Si aún las dificultades son tantas que nos llevarán a la muerte o al martirio, la fe que poseemos es una fe que triunfa sobre la muerte. Y esto es segurísimo. Nuestra unión con el Dios de nuestra salvación nos asegura la victoria por medio de la fe. Enoc caminó con Dios, vivió unido al Dios que él creía, y esa unión que él tenía con Dios le aseguró la victoria sobre la muerte. Ahora nuestra unión es por medio de Jesucristo, dice su palabra. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí, aquel que ponga su confianza en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero para ellos tenemos que estar unidos a Cristo, vivir con Cristo, vivir para Cristo, caminar con Él cada día. Andar teniendo una verdadera comunión con aquel en el que confiamos. Estar dispuestos a perseverar en medio de este mundo que rechaza a Dios, ser distintos, ser diferentes, vivir para Él. Todo aquel que cree en mí, dijo el Señor, vivirá. No morirá eternamente, triunfará sobre la muerte. Yo espero que todos aquí posean esta verdadera fe, esta fe salvadora, y si alguno no está seguro de ello, le invito a que ponga toda su confianza en el Señor, que se despoje de cualquier cosa en la cual esté poniendo su confianza y crea que le servirá en aquel día cuando esté delante de la presencia de Dios. Solamente Cristo. Confía absolutamente en Él. Búscalo, camina con Él cada día. Entrégale verdaderamente tu vida, vive para Él.
y la recompensa es segura. Vencerás a la muerte. Ahora ustedes, iglesia, ustedes que han creído en el Señor, cuando el Señor les llame a su presencia, ¿se podrá decir esto de ti? ¿Que caminaste con Dios en esta vida? ¿Podrás recibir ese elogio de haber sido fiel al Señor? De haber poseído una fe persistente, de haber ido verdaderamente en contra de todos los designios de este mundo, sus filosofías, sus modas, sus ideas. ¿Se podrá decir que caminaste por el camino angosto, que tu vida fue así, fue difícil? Fue difícil, pero que perseveraste finalmente, llegaste a la presencia de Dios, alcanzaste la meta. Que cada año de tu vida hasta el final fuiste contracorriente y que ahora ya no estás en este mundo, sino que estás en tu hogar en las alturas. Y ahora reconoces que ese era tu verdadero hogar. Yo espero que sí, hermanos. Yo espero que llegue el punto en nuestras vidas donde tengamos la plena certeza de que vamos asidos de esta fe, de que ya estamos plenamente convencidos de que esta fe no es barata, de que esta fe no es, este caminar no es fácil, hay un costo y a veces es doloroso. Recuerda que no eres el primer cristiano que le va a costar separarse del mundo, de aquellos que piensan diferente, que creen diferente. No eres el primero. Tienes muchos ejemplos, hermano. Ya vimos la semana pasada el primer ejemplo, Caín y Abel. Abel, un hombre que es no puesto como un héroe de la fe, pero que le costó su vida. Ahora tenemos a Enoc, 300 años yendo contracorriente, yendo en contra de la oscuridad del mundo que lo llamó a vivir, pero caminando cada día haciendo la voluntad de Dios. No eres el único. No somos la única iglesia. Que caiga de nosotros cualquier pecado de orgullo, de soberbia, creyendo que somos algo especial en esta iglesia, que somos únicos. Hermanos, la iglesia siempre ha pagado un precio. Ha pagado un precio por vivir y ser la iglesia que Dios quiere que sea. Y tenemos muchos ejemplos. Y la ventaja es que tenemos todos esos hermanos y hermanas, que ahora están triunfantes en la presencia de Dios. La Biblia da testimonio que están ahora como esa iglesia triunfante y que han vencido. Y que están esperando que los que faltan también venzamos. Tenemos las mismas promesas. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra, que estimule en nosotros esa fe para seguir adelante. Oremos, hermanos. Padre.